neonatal. Este es un tema bastante importante porque nos muestra una de las patologías más frecuentes de recién nacidos, que junto con la prematuridad, la septicemia neonatal, son las dos causas más importantes de mortalidad en el recién nacido, ¿ya? Este es un cuadro que revierte mucha importancia por la rapidez del cuadro y porque el diagnóstico no es tan simple como vamos a ver más adelante. A manera de introducción, aquí hay algunos términos que ustedes manejan mucho, que son distinguir lo que es una bacteremia simple con una septicemia. Una bacteremia se refiere simplemente a un pasaje fortuito, circunstancial de bacterias en el torrente sanguíneo. Puede tener un valor clínico o puede ser simplemente un proceso muy transitorio. En cambio, septicemia es un cuadro nosológico patológico muy grave, donde se caracteriza por la presencia de bacterias en la sangre, pero que anidan a 2, 3 o más órganos del cuerpo. Al ser un ataque multisistémico, este es un cuadro muy grave que revierte mucha gravedad. El hemocultivo nos puede demostrar la presencia de bacterias. Y lo que sí interesa decir que en cada lugar donde ha habido el proceso infeccioso existe una respuesta sistémica a la infección. Por lo tanto, es un cuadro claramente definido. La incidencia, fíjense, es 1 a 2 niños que hacen septicemia por cada 1000 nacidos vivos. Sin embargo, cuando hablamos de un recién nacido prematuro, vamos a encontrar que esta incidencia puede duplicar o incluso cuatriplicar, ¿ya? Es hasta 4 veces más en prematuros. La mortalidad antes de la era de los antibióticos ya sabemos que era 100% fatal. Sin embargo, ahora, con toda la tecnología, con toda la ayuda de antibióticos súper especializados, últimos, sigue siendo terriblemente alta y oscila entre 20 a 30%, aunque tengan terapia intensiva, todo. La etiología fue cambiando durante los años, según la historia. Fíjense, antes de la era de los antibióticos, los estreptococos hacían estragos en todos los grupos etarios, no solo en recién nacidos. Entre el 40 y el 50, cuando empieza a aparecer, acuérdense, habíamos hablado que los estafilococos fueron los primeros gérmenes en producir resistencia. Por lo tanto, desde ese momento los estafilococos siempre fueron agresivos y hacían estragos durante toda esta década. Posteriormente aparecen, más allá de la década del 50, quienes hacen así furor han sido los gram negativos. En general, Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas han sido bacterias que se han caracterizado. Pero a partir de ahí, desde 1960 hasta la fecha, queridos, fíjense, hay error ahí, queridos. Desde 1960 a la fecha, más o menos comparten miti a miti gram positivos representados por el estreptococo y gram negativos representados por el coli. Estamos hablando de neonatología, ¿ya? Es más o menos así. Vamos a ver la patogenia de la septicemia neonatal. Y para que se produzca la septicemia neonatal existen 4 factores claramente definidos. Uno de ellos, y que es definitivo y uno de los más importantes, son los factores relacionados al huésped. ¿Quién es el huésped? Es el recién nacido, es el prematuro, que va a ser la septicemia. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué característica tiene este neonato? En primer lugar, que es un inmunocompetente. Quiere decir que tiene una inmunidad muy baja.
es casi un inmunodeprimido, por lo tanto tiene mayor susceptibilidad a que haga septicemia debido a que diferentes factores influyen como las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas importantes como la IgA, la IgM, están muy disminuidos en estos recién nacidos. La actividad del complemento, que es parte del proceso inflamatorio reparativo, es deficiente. La actividad fagocítica de los fagocitos más importantes, como son los neutrófilos y los macrófagos, están muy disminuidos y los anticuerpos también. Entonces, fíjense, esta suma tan dramática de todos los factores del mecanismo defensivo están más bajos y es lo que caracteriza al recién nacido. También en el recién nacido podemos ver que si cursa este recién nacido con alguna malformación congénita a cualquier nivel, está más predispuesto a hacer septicemias. La inmunosupresión, por ejemplo, que produce la quimioterapia, la desnutrición de tercer grado, la forma más severa, el uso de corticoides en forma prolongada, también bajan mucho más. Y fíjense, a cualquier edad, en niños grandes, en adultos, estas tres circunstancias, quimioterapia, desnutrición grave y corticoide prolongado, son inmunosupresores, ¿no? Quemaduras extensas, venoclisis y venodisección. Este acápite, les decía, es muy importante en pediatría. Fue una de las causas número 1 de la producción de la septicemia. Allá hasta la década, casi finales del 80, fue una de las causas número 1 de producción de la septicemia. El uso permanente o de tiempo prolongado de las venodisecciones. Las deshidrataciones no se tratan como ahora de una forma tan rápida y buena, sino que estas venopunturas quedaban por un espacio de 5 a 7 días. Entonces, a través de esta vía directa al torrente sanguíneo, las bacterias ingresaban al torrente sanguíneo y se producía el proceso infeccioso. Cirugías de focos sépticos también, ¿verdad? Otros factores son los maternos. Este factor materno definitivamente está atado al nivel socioeconómico de la madre. Es decir, así en resumen, se refiere a la pobreza. Un bajo nivel socioeconómico, la madre no hará control prenatal, tendrá más susceptibilidad. Chicos, su micrófono, por favor. Promiscuidad sexual, adicción a drogas, al no hacer control prenatal, está más predispuesta a infecciones, particularmente del tracto urinario, como las infecciones urinarias, ¿verdad? Tenemos también los factores del agente. El agente se refiere a las bacterias, y las bacterias tienen un grado de agresividad muy diferente unas de otras. Cuanto más agresivo sea el germen y el terreno proclive como el de los recién nacidos, será el cuadro más severo. De entre estas ya sabemos que las bacterias nosocomiales como el estafilococo, la pseudomonas, los gram negativos en términos generales, son bacterias mucho más agresivas para estos procesos infecciosos. Y los factores ambientales se refieren al microambiente del niño, a ese entorno pequeño. Si existiría durante el embarazo una ruptura prematura de membranas, se rompe la integridad y la capa protectora de las membranas de la bolsa amniótica. Por lo tanto, ascienden las bacterias desde la vagina y penetran a ese líquido amniótico que era estéril, se proliferan las bacterias, se producen verdaderos focos infecciosos, coágulos infecciosos, y el niño deglute esto, produciéndole una septicemia neonatal. También tenemos que conocer que en los diferentes momentos después del nacimiento, el niño adquiere
una flora bacteriana muy particular que podría ser la causante con una determinada circunstancia de producir la infección. Apenas nace, en el pasaje del tracto genital materno, la vagina, todo eso, se contamina con estas bacterias de la madre. Luego, en las primeras horas también, el bebé coloniza las bacterias de todo el entorno de la gente que lo está rodeando. O sea, ¿quiénes están en contacto con el recién nacido? La mamá, el papá, los parientes, la enfermera, el médico, hasta los empleados que dan el biberón, etcétera, ¿verdad? Entonces adquiere esta flora bacteriana y es importante saber que al 7º día adquiere su flora anaerobia el recién nacido. Si estuviera hospitalizado, los gérmenes son más agresivos, agarra gérmenes intrahospitalarios y hace una septicemia por estos gérmenes. Bueno, vamos a hablar de la fisiopatología del shock séptico y cómo se inicia esta fisiopatología. Sea cualquiera la vía por la cual ingresa el germen al cuerpo del recién nacido, en este caso del neonato, ¿verdad? Ingresan los gérmenes y se van a proliferar y se van a multiplicar ya en el torrente sanguíneo de esto, ¿verdad? Y van a anidar a diferentes órganos. Por lo tanto, hay una respuesta. Estos gérmenes que se están liberando liberan una serie de mediadores de la inflamación produciendo esta respuesta sistémica. ¿Cuáles son estos mediadores de la inflamación? Los conocen bien, chicos. El óxido nítrico, las interleuquinas, el tromboxano, factor de necrosis tumoral, el ácido nítrico que está tan de moda, etc. Entonces, estos mediadores de la inflamación, como en cualquier sujeto, producen fenómenos circulatorios. ¿Qué pasa? Aumentan la capacitancia de la microcirculación, es decir, de los capilares. Estos capilares se vasodilatan. Y al estar vasodilatados, la cantidad de sangre, aunque sea la normal, aparece reducida frente a un capilar que sea vasodilatado, ¿verdad? Por lo tanto, la presión arterial baja. Y existe esta presión arterial baja me va a producir una disminución del retorno venoso, una disminución de la precarga y por lo tanto una disminución del gasto cardíaco. El volumen sistólico va a estar disminuido, ¿verdad? Esta perfusión desde el ventrículo izquierdo a toda la circulación periférica va a estar muy disminuida, llevándome a una hipoperfusión tisular. Es decir, la cantidad de oxígeno que llega a través de estos capilares vasodilatados hacia las células es bajo. Hay una hipoperfusión y una hipoxemia. Entonces, esta situación me va a producir de hipoperfusión una serie de trastornos que el organismo va a tratar de remediar. Entonces, al estar hipoperfundido todos los órganos, hay órganos que no se pueden dar el lujo de pasar mucho tiempo sin oxígeno. Y nosotros sabemos bien cuáles son. Son cerebro, que no puede estar más de 3 minutos sin un aporte de oxígeno. Es corazón, porque si no para el corazón, si la cantidad de sangre es baja, hay parada cardíaca, y son las suprarrenales. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento está en un sistema de alarma, de alerta en el cuerpo. El resto de los órganos experimentan como mecanismo compensatorio de retroalimentación negativa fenómenos de vasoconstricción. ¿Y cuáles son fundamentalmente estos que experimentan vasoconstricción? Son todito el plexo subcutáneo del cuerpo, absolutamente. Saben que tenemos una red muy grande, ¿verdad? La vascularización del intestino, de todo el tracto gastrointestinal, del peritoneo, el vaso se exprime, los grandes vasos, hasta el pulmón pierde un poco el tamaño. El hígado
tiene esa capacidad de aportar casi medio litro de sangre y mandan sangre a la periferia para cuidar y evitar el daño en estos órganos vitales. Entonces, durante este periodo de hipoperfusión hay un metabolismo anaeróbico, es decir, hay un metabolismo que no utiliza el oxígeno como fuente de energía y degrada el glucógeno. Y por lo tanto, este acúmulo de esta degradación del glucógeno me va a producir la acidosis láctica. ¿Sí? Entonces, durante este fenómeno que está ocurriendo, toda esta hipoxemia, hay este metabolismo anaeróbico con incremento del ácido láctico. Hay hipertensión, hipofunción tisular con exudado alveolar, y esto aumenta todavía más la hipoxia porque no permite un intercambio adecuado del oxígeno y del CO2. Hay disminución de la función hepática. Ustedes saben que el hígado se produce los fenómenos de conjugación, de metabolización de muchos sistemas. Hay ictericia, menor síntesis de proteína, menor síntesis de factores de coagulación, ¿verdad? La actividad del complemento y agregación plaquetaria se altera y hay una coagulación intravascular diseminada, que eso generalmente acontece en la última parte de la fisiopatología o del estadio de esta enfermedad. ¿Cómo es la clínica de la septicemia neonatal? Les decía que el diagnóstico no es sencillo. Es un cuadro clínico muy variable dependiendo de la edad. Pero si estamos hablando ahorita del neonato, en el neonato todavía es más difícil, más difícil. Hay una fase temprana, que es la primera semana de vida, tardía más las siguientes semanas, y la sintomatología típica, les puedo decir, es la inespecífica. Es decir, no hay nada claro, nada como en el sarampión, hay 5 días de fiebre, hay la erupción maculopapular, conjuntivitis, no hay eso, no hay así claro, sino que es sutil, quiere decir que es apenas perceptible, difícil de definir, difícil de decir con precisión, está haciendo este septicemia. Entonces, ¿qué nos queda, muchachos? Nos queda que nosotros sepamos sospechar, sepamos juzgar y adelantarnos. Podría ser esto una septicemia porque hay algunas situaciones. Por ejemplo, que el neonato cambia de aspecto, no se lo ve vital, rosado, feliz, no. Está con un llanto permanente, quejoso, así sin razón está quejándose él. Hay hipoactividad. Rechazo de los alimentos muchas veces es lo único y lo primero que aparece. No quiere mamar, no quiere mamar, no ha mamado 12 horas y ese bebé no quiere mamar, no tiene hambre. Entonces, este rechazo de la alimentación me tiene que encender el foquito y decir, podría ser esto una septicemia neonatal. En el prematuro, la sintomatología todavía es más difícil, es solapada. Creo que los brasileros no saben para nosotros el significado. Solapada quiere decir encubierta, enmascarada, no es clara, ¿ya? La sintomatología no es clara, es tardía, porque cuando aparece ya es tarde, ya está bien instalado el cuadro. Y rápidamente progresiva hacia la muerte, rápidamente progresiva. Puede haber intolerancia digestiva, es decir, vómitos, distensión abdominal, puede haber residuo gástrico, se queda acumulado, yo hago un aspirado y saco un líquido bilioso y a veces porráceo. Casi siempre no entendían cuando les decía, ¿qué quiere decir líquido porráceo? Líquido porráceo, chicos, quiere decir presencia de sangre en este aspirado del estómago. Yo meto la sonda, aspiro, si saco un contenido de carácter gastrointestinal, pero acompañado como lavado de sangre, con rastros de sangre, quiere decir que ya está haciendo coagulación intravascular diseminada. Y es un signo de mal pronóstico eso. La piel terrosa, pálida, ¿ya? Entonces, fíjense, es un niño que no tiene nada claro,
pero que se lo ve mal, no se lo ve bien. Después de la invasión bacteriana aparecen mecanismos compensatorios como taquicardia, polipnea, quejido, y dependerá la sintomatología a qué órgano está atacando. Si está atacando a riñones, tendremos sintomatología urinaria; si es a pulmones, respiratoria, dificultad respiratoria, neumonía; si es a sistema nervioso, encefalitis, etc. Si no se hace un tratamiento oportuno, si no te decides tú, creo que está haciendo septicemia y le empiezo, tienes la obligación de empezar inmediatamente el tratamiento. Si no hago eso y continúa el proceso, la mortalidad es alta, el pronóstico cambia, va camino rapidito a la muerte por ataque multisistémico y falla hemodinámica. Puede haber hipotensión arterial, llenado capilar lento, shock, en otras palabras, un shock hipovolémico, puede haber fiebre o puede haber hipotermia. Si hay hipotermia, es peor el pronóstico, es más grave el cuadro, ¿ya? Puede haber ictericia, hepatoesplenomegalia, distensión abdominal, puede haber equimosis, puede haber restos así de sangrados de todo tipo, polipnea, cianosis, apnea. Pero en etapa final, se muesca esto, las petequias son más abundantes, están llenas, hay una verdadera discrasia sanguínea, hay esquimosis, hemorragias digestivas, hemorragias a todo nivel, y en otros lugares dice, ¿esto a qué se debe? A la coagulopatía de consumo, está haciendo una coagulación intravascular diseminada, que es grave, generalmente terminal. Y en la fase antes de morir, este paciente, el edema que era blando se vuelve duro. Si yo encuentro, solo se encuentra en el neonato. Y ese edema duro se llama escleredema, que es signo de mal pronóstico. De la fase terminal, antes de morir. Y no hay nada más que hacer. Si yo encuentro escleredema, haga lo que haga, va a morir el niño. Por eso se dice es irreversible y terminal, ¿ya? No se encuentra en otros grupos etarios. Hay necrosis distales, y si yo veo necrosis acá, en la punta de los dedos, de los pies, de las manos, de la nariz, de los lóbulos, me habla que probablemente el germen es pseudomonas o es estafilococo, ¿ya? Uno de esos dos me produce, se trancan microtrombos aquí en la parte terminal y me producen necrosis. El laboratorio se puede hacer hemocultivo, pero el rendimiento es muy bajo, apenas del 40 hasta el 70%. Por lo tanto, hemocultivo negativo no me descarta septicemia. Puedo solicitar antígenos bacterianos. El hemograma es valioso para porque no voy a esperar yo 72 horas para iniciar el antibiótico. Saco el hemograma, es una emergencia, y yo inicio el tratamiento, ¿ya? Hay leucocitosis con desvío a la izquierda, neutrofilia terrible, 20.000, 30.000, 40.000, callados o bandas que son neutrófilos inmaduros, leucopenia o neutropenia si encuentro en etapas posteriores, me habla de mal pronóstico. Quiere decir que la médula está agotada, que ya trabajó como loca y ya no tiene más fuerza porque ese niño está por morirse. Entonces, la médula se pone así, deprimida, y me hace leucopenia. Puedo encontrar vacuolas o granulaciones tóxicas en los glóbulos blancos. Y todo este conjunto me da una especificidad del 90 al 93%. Fíjense qué valioso es el hemograma. Entonces, yo agarro al niño, saco sangre, pongo emergencia, y en menos de 30 minutos está el laboratorio, pero para eso yo ya empiezo el tratamiento. Puedo hacer proteína C reactiva, puedo hacer velocidad de eritrosedimentación, que es muy importante. Este parámetro es re valioso dentro del hemograma, la velocidad de eritrosedimentación. Cuanto más elevado está, me habla que el cuadro es gravísimo, que el cuadro es súper grave, y si va aumentando día a día, quiere decir que
El problema está empeorando, pero si yo veo disminuir la velocidad de eritrosedimentación, esa es una cosa buena. Por eso dices pronóstico y seguimiento, me permite hacer cambio de antibióticos. Puedo solicitar gases arteriales para ver hipoxemia, acidosis metabólica, y hemos dicho, puede haber hipercapnia. Puedo solicitar pruebas de coagulación, que fundamentalmente casi siempre hay plaquetopenia. Están bajas las plaquetas por la coagulopatía de consumo. Solicito glicemia, calcemia y otros exámenes, ¿verdad? Y el tratamiento de elección y dirigido para esto es el antibiótico. Y para que yo decida qué antibiótico le voy a dar, porque les estoy diciendo que debo hacer inmediatamente, actuar así velozmente, yo debo tener conocimiento, queridos, debo saber. Por ejemplo, si es recién nacido, si es neonato, los gérmenes más frecuentes, Escherichia coli y estreptococo. ¿Qué le doy? Ampicilina con un aminoglucósido, gentamicina o amicacina, ¿ya? Por unos 10 días. Pero si el cultivo me ha descrito que solamente le ha aislado estreptococo, no hay gran negativo, no tengo por qué mantener a la aminoglucósido. Solo dejo penicilina sódica. Si ha entrado por prematuro, digamos, y en el tiempo, en 2 semanas, se ha contaminado ese paciente con una septicemia, se ha agarrado gérmenes intrahospitalarios. Por lo tanto, es Pseudomonas y estafilococo. Y ahí le daré dicloxacilina o cloxa más aminoglucósido. Si me hizo resistencia bacteriana, estoy autorizado a utilizar cefalosporinas de 3ª generación. Si es estafilococo resistente, vancomicina. Si hay foco digestivo, perforaciones por una enterocolitis necrotizante, por una ameba, por una neumatosis, por lo que ustedes quieran, queridos, yo puedo utilizar metronidazol, aminoglucósidos y cefalosporinas de 3ª generación. Y si hay complicaciones como meningitis o osteoartritis, el tratamiento es de acuerdo al germen y un tiempo más prolongado. Además, se hace vigilancia multisistémica y apoyo multisistémico. Tengo que ver esta vigilancia hemodinámica, presión, diuresis, tonos cardíacos, pulso. Tiene que estar monitorizado, líquidos ingresados, eliminados, todo esto. Cardiorrespiratorio, ver cómo anda, pero si hay complicación respiratoria, si no va bien y tal vez necesita incluso hasta máquina, ¿verdad? Necesita por ahí ventilación mecánica, tengo que observar eso. Si hay un problema de insuficiencia renal, tengo que hacer ese manejo. Si el problema es una meningoencefalitis, hay una hipertensión endocraniana, yo tengo que eliminar, por ejemplo, tengo que dar manitol, corticoides, etcétera, para tratar el edema cerebral, o si hay hemorragias, etcétera. No debo descuidar la parte metabólica, tratar la hipocalcemia, la acidosis metabólica, hipoglicemia, y la parte hematológica, tratar coagulopatías de consumo, exsanguinotransfusiones, plaquetas, concentrados, etc. Les decía siempre, encontrar concentrados de plaquetas, solo de neutrófilos, etc., es recontra caro, y no es tan fácil. Para estos casos, lo ideal, chicos, si no hay todo esto, yo estoy en un hospital más pequeño, es sangre fresca. La sangre fresca tiene sangre así ese rato del donador, ya le han hecho toda la cosa y así le pasan después de hacer todos los procesos, ¿verdad? Pero eso tardará 1 o 2 horas y ahí no se han muerto neutrófilos, no se han muerto plaquetas, porque no sirve la sangre del banco de sangre, porque esa está semanas y ahí ya no hay neutrófilos, ya no hay plaquetas, solo hay glóbulos rojos y plasma, ¿verdad? Esa no me sirve. Y no descuidar el aporte calórico porque hay un gran catabolismo en la septicemia. Mis queridos, esta creo que es la última diapositiva. No sé si tienen alguna pregunta o está todo claro.
chicos. Doutora, em tratamento da septemia neonatal, então, o melhor dele, primeira eleição seria a penicilina? Si es recién nacido. Si es recién nacido, es pequeñito, el germen será estreptococo y coli, y tú metes penicilina con gentamicina, porque hay coli. No es solita la penicilina. ¿Ya? Ya. Mis queridos, quiero pedirles un favor. Yo sé que hacen sin mala intención, pero les pido, por favor, que tengan cuidado de que su micrófono, si están en familia, si están con otra gente, no lo dejen cuando uno está dando la clase, no lo dejen encendido, por favor. ¿Ya? Nada más eso, querido. Ya, doctora. Ya. Adiós, entonces. Chao, chicos. Chao, doctora. Chao, doctora. La assistência solo pelo chat, não vê? Chao, doctora. Les van a pasar la grabación y yo voy a subir el fin de semana, queridos, las diapositivas, ¿ya? Voy a subir ya yo creo que ya va a estar en plataforma. Y si no, les mando así, simple. Chao, queridos.